Jocelyn. Vamos a presentar el seminario de efecto de la temperatura, pH y potencial de óxido de reducción. Primero vamos a empezar con la de efecto de temperatura de incubación sobre el crecimiento microbiano. Y bueno, la temperatura es un factor ambiental que va a afectar a todas las reacciones bioquímicas y por lo tanto también va a el crecimiento de los organismos. Aquí incluimos una tabla que nos habla sobre los límites superiores de temperaturas tolerados por algunos organismos. Por ejemplo, en el caso de eucariotas, en protozoarios, su temperatura superior es de 56 grados centígrados, en plantas de 55 a 60, en hongos de 60 a 62, y en el caso de procariotas, en cianobacterias y en bacterias fototróficas, están en un intervalo de 70 a 73, mientras que las bacterias organotróficas son mayores a 90. Y en las arqueas, tanto metanógenas como termoacidófilas, su temperatura superior ronda en los 110 grados centígrados. Y bueno, pues como ya lo vimos, la temperatura va a afectar a la velocidad de crecimiento y pues cada bacteria va a mostrar una curva característica de tasa de crecimiento en función a la temperatura, donde podemos distinguir 3 puntos característicos, también llamados temperaturas cardinales, en el cual tenemos la mínima, la óptima y la máxima. La temperatura mínima se puede explicar en función de un descenso de fluidez de membrana, de modo que se van a detener los procesos de transporte de nutrientes y también el gradiente de protones. Y ya por encima de esta temperatura va aumentando proporcionalmente hasta alcanzar lo que sería la temperatura óptima, que es donde se llevan a cabo las reacciones. Las reacciones y actividades enzimáticas van a ocurrir a su máxima velocidad. Y debajo, se va a producir un descenso en la tasa de crecimiento hasta alcanzar la temperatura máxima, que esta temperatura va a reflejar la desnaturalización y también la inactivación de proteínas enzimáticas esenciales, así como el colapsamiento de la membrana citoplásmica y algunas veces ocurre también lo que es la lisis térmica de la bacteria. Y hay una clasificación con base a la temperatura óptima. Por ejemplo, tenemos a los cicrófilos, que su temperatura óptima es de 15 grados centígrados. Y un ejemplo de las mismas es Metanogenium frigidum. Los otros son los cicrótrofos, que también son llamados cicrófilos facultativos, el cual su temperatura óptima es 27 grados centígrados. Y un ejemplo es Aeromonas hydrophila. Existen también los mesófilos, en el cual su temperatura óptima es 36 grados centígrados. Y un ejemplo sería Escherichia coli. En los termófilos, su temperatura óptima es 66 grados centígrados. Y un ejemplo es Thermus aquaticus. Y por último, hipertermófilos, en el cual su temperatura óptima es 96 grados centígrados. Y un ejemplo sería Pyrolobus fumari. Y pues aquí ya tenemos como tal un esquema en el cual nos muestra los intervalos de crecimiento, por ejemplo, en los cicrófilos varían desde -5 aproximadamente hasta 20 grados centígrados, en los mesófilos de 15 a 45, en los termófilos de 45 a 80 y en los hipertermófilos de 67 aprox. Llegan hasta 110 algunos. Y bueno, en los organismos cicrófilos se caracterizan por tener un menor tamaño celular y también que sus enzimas con baja temperatura óptima pueden desnaturalizarse a temperatura ambiente. Y su membrana celular tiene alto contenido en ácidos grasos insaturados que van a ayudar a mantener la fluidez y van a evitar que se cristalice. Y este tipo de microorganismos se van a encontrar en ambientes naturales como lo son océanos y también regiones polares y de alta montaña. Aquí, como ya lo había mencionado, tenemos a Metanogenium frigidum. Y en el caso de los termófilos, sus biomoléculas son termoestables
tienen cambios de aminoácidos y proteínas que van a generar una mayor estabilidad a altas temperaturas, y su membrana celular tiene un alto contenido en ácidos grasos saturados de cadena larga y ramificados en presencia de lípidos cíclicos. Y estos pueden encontrarse en aguas termales principalmente. Aquí tenemos el ejemplo de Thermus aquaticus. Y en los mesófilos tienen, todos los que son, tienen una mayor distribución en la naturaleza y pertenecen a la mayoría de microorganismos patógenos para los seres humanos, y se pueden encontrar tanto en suelo, en plantas y animales. Un ejemplo pues es Escherichia coli. Y en hipertermófilos, bueno, estos suelen encontrarse en manantiales termales, en fumarolas volcánicas, terrestres o marinas, y son principalmente arqueas. Por ejemplo, Pyrolobus fumari es una que alcanza hasta los 110 grados centígrados, demasiado. Y bueno, usualmente se suele confundir un microorganismo termófilo y uno termorresistente, pero uno termófilo va a ser aquel que requiere temperaturas elevadas para su crecimiento individual y poblacional, mientras que un termorresistente va a ser aquel que solo va a soportar altas temperaturas, y ya sea pueden ser pues psicrófilos o mesófilos, pero no van a, o sea, no van a crecer a estas altas temperaturas. Y pues esta termorresistencia suele estar relacionada a lo que es la presencia de endoesporas. Y por último, los psicrótrofos, que son los principales microorganismos implicados en el deterioro de los alimentos de refrigeración. Y sus hábitats son mesófilos, y la mayoría son bacterias, que tenemos como ejemplo a Aeromonas hydrophila. Y bueno, el objetivo de esta práctica va a ser observar el efecto de la temperatura de incubación sobre el crecimiento y determinar las temperaturas cardinales de los microorganismos proporcionados. Como material vamos a ocupar tubos de ensayo de 16 por 150 milímetros con 5 mililitros de caldo nutritivo que tengan extracto de levadura al 0.25% y glucosa al 0.5%. También vamos a ocupar incubadoras a 4, 28, 37, 45 y 55 grados centígrados y un refrigerador a 4 grados centígrados. Y como cepas vamos a ocupar Micrococcus luteus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Saccharomyces cerevisiae. Y vamos a empezar inoculando 5 tubos por cada cepa con una sala de cultivo proporcionado de las 5 cepas que ya mencioné. Y después vamos a incubar un tubo con cada cepa a las temperaturas de 4, 28, 37, 45 y 55 durante 24 horas. Y por último vamos a comparar el crecimiento en cada serie de tubos por el método de las 4 cruces. Y pues va a ser importante no exceder el tiempo de incubación, porque las diferencias en el crecimiento se pierden si se tiene una incubación más prolongada. Y pues aquí ya tenemos como los resultados más, bueno, de acuerdo a lo que investigamos, y Micrococcus luteus tiene una temperatura óptima de 30 grados centígrados, por lo tanto se clasifica como mesófilo. Escherichia coli tiene una de 37 grados centígrados y por lo tanto también sería mesófilo. Saccharomyces cerevisiae tiene una temperatura óptima de 28 grados centígrados, por lo tanto sería psicrótrofo. Y Bacillus cereus tiene una temperatura óptima de 30 grados centígrados y se clasificaría como mesófilo. Y pues aquí tenemos resultados de cómo se vería en Escherichia coli y en Saccharomyces cerevisiae. Por ejemplo, aquí tenemos los tubos de 4, 28, el tercero es de 37, 45 y 55. Como el primero está a 4 grados centígrados y como ya lo había mencionado aquí, la temperatura mínima de crecimiento de Escherichia coli es 10, por lo tanto, en el primer tubo sí se va a mostrar un crecimiento poco, pero sí se va a mostrar porque sobrepasa al límite de la temperatura mínima.
En el de 28 se muestra un mayor crecimiento a lo que es el de 28 grados centígrados. Y ya en el tercero, el que es el de 37, es donde se encuentra el mayor crecimiento, debido a que esta es la temperatura óptima de Escherichia coli. Y ya lo que es 45 y 55, no hay un crecimiento porque sobrepasa los límites de la temperatura máxima de Escherichia coli. Como vemos aquí, es 40. Un comentario ahí. Ajá. Fíjate que los tubos no están ordenados así como mencionas. ¿Por qué? Estamos viendo que Escherichia coli tiene su óptimo en 37. Entonces, estos tubos, así como los estoy viendo, fueron acomodados de acuerdo al crecimiento que tuvieron. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos para leer esto? Para leerlo, nosotros le vamos a dar 4 más de crecimiento, a donde las rayas prácticamente no se observan muy definidamente. Si tú comparas el primer tubo con el segundo, puedes ver inmediatamente la diferencia. Por eso es utilizar esta plantilla con estas franjas negras, con la finalidad de ver qué tan turbio se encuentra cada uno y establecer una diferencia. ¿Sí? Entonces, este primer tubo que estamos observando es el de 37. ¿Sí? Y luego el segundo, ahí dice claramente 28. El tercero, ese no lo alcanzo a ver bien, pero de seguro el penúltimo sería 55 y el siguiente sería 45. Entonces yo pienso que este puede ser 4 el tercero. ¿Sí? Ok, sí, es que esa parte no, bueno, no alcancé a ver muy bien las temperaturas de arriba. Sí. Bueno. Entonces eso coincide con la tabla que tienes anterior. ¿Sí? Que sea 37, 28 y 4. Ahí ponte la tabla. Fíjate, temperatura óptima 37. 28, pues obviamente estaría cerca de la temperatura óptima, ¿no? Y la mínima, pues estamos viendo ahí 4. Ya 45 y a 55, pues prácticamente pues, no se observa crecimiento. Exacto. Y bueno, en Saccharomyces... Un comentario. Sí, ciertamente. Mira, nada más para que esta lectura les quede claro a todos, seguramente, no sé si más adelante tendrán oportunidad de practicarlo en el laboratorio, pero ve el tubo del medio, las líneas se ven muy claras, ¿ves? Entonces, tú nos decías que aquí había el mayor crecimiento, ya explicó el profesor que están ordenados de manera diferente, pero es importante que ustedes tengan una idea de cómo se leen estos tubos. El que presenta mayor turbidez, es obvio, es el primero. Entonces, y este que aparece aquí, y van en orden descendente, ¿no? Y bueno, otro comentario es, en tu tabla anterior mencionas a Bacillus cereus, que es una bacteria que no trabajamos en el laboratorio. En material comentaste que es Bacillus CFW. ¿Se incluye ese microorganismo? Porque tiene características. Sí, dime, te escucho. No, perdón, es que nosotros pusimos Bacillus cereus porque, bueno, pensé que era la misma que había planteado el en materiales, ¿no? Ajá, No, sí. fíjate que es diferente. Y te decía que ese microorganismo típicamente se incluye en esta práctica porque esta es tiene una historia ahí interesante. Esta es una cepa que se aisló por un grupo de profesores ahí en el laboratorio de microgeneral que tenían un proyecto de algo relacionado con petróleo. Entonces aisló de un pozo petrolero y tenía la característica precisamente de tener una temperatura óptima de crecimiento elevada. Es decir, es un termofílico y por eso se incluye en esa práctica ese Bacillus CFW. No sé si más adelante en tus gráficos sí lo incluiste. Pero... No, es que de hecho lo busqué así como aparecía, pero no encontré información.
por eso utilicé esta, la de Bacillus cereus. Sí, Bacillus FW yo creo que tal vez aparecerá por ahí en alguna bibliografía que publicaron los profesores que te comento, que son profesores de micro general, pero no hay de manera muy abundante información sobre ese bacilo, pero siempre esperamos que ese microorganismo pueda crecer con 4 cruces, y hablando de la forma en la que estamos leyendo, en una temperatura alta, hasta en 45, a veces hasta en 55, y tener oportunidad de ver el comportamiento de un microorganismo termofílico. Ok, bueno, gracias. Continúa. Sí, perdón. Y pues aquí tenemos a Saccharomyces cerevisiae. Aquí, bueno, por lo que veo, aquí sí están acomodados los tubos en orden de 4, 28, 37, 45 y 55. Ajá. Y bueno, con la tabla que tenemos aquí, la temperatura mínima sería 3, entonces, por lo tanto, en el tubo de 4, pero es que aquí creo que dice 5, ¿no? Entonces no sé si es 5 o es 4. Es 4. Es 4, entonces sí se podría mostrar crecimiento porque pues sobrepasa la temperatura mínima. Y lo que es 28, pues se supone que aquí es donde se tiene su temperatura óptima. Como acá lo dicen, la temperatura óptima de Saccharomyces cerevisiae es 28. Entonces ahí es donde se tendría que tener su temperatura óptima. O sea, ahí serían como las 4 cruces, ¿no? Así es. Y en 37, pues también hay crecimiento, pero ya se ve un poco más turbio en la parte de acá. Y pues ya es... perdón. Fernanda, hay que tomar en cuenta que yo creo que ya lo habían dejado sedimentar antes, porque ve en la parte de abajo se ve algo de sedimento. Sí. Pues probablemente ya bien agitado tenga un mayor crecimiento que el de 37. Ok. Y pues ya lo que es temperatura de 45 y 55, pues ya no se mostraría un crecimiento porque pues sobrepasaría los límites de la temperatura máxima. Como lo vemos aquí, su temperatura máxima es de 40. Y pues eso es en cuanto a los tubos. Y pues aquí quisimos representarlo de una forma más clara en cuanto a la tabla que hicimos, que se mostraba aquí un poco más claro la temperatura óptima de lo que es Escherichia coli, que es 37 grados, y lo tomamos como las 4 cruces, donde existe su mayor crecimiento. En el caso de Saccharomyces cerevisiae, ya vimos que su temperatura óptima es 28, entonces por lo tanto a la temperatura de 25 lo pusimos como donde se obtuvía el mayor crecimiento porque era como la más cercana. En Micrococcus luteus. Fernanda, antes de que continúes, en estos casos cuando graficamos tenemos que dar las temperaturas cardinales. Eso quiere decir que tenemos que decir cuál es la temperatura mínima, cuándo es la óptima y cuál es la máxima. Ok. Entonces, bueno, en Escherichia coli la temperatura mínima sería 10. Entonces, por lo tanto, aquí no, bueno, debajo de 4 pues no hay crecimiento. Bueno, debajo de 10 más bien, en 4 no habría crecimiento, por eso lo puse en 0. Y ya aquí empieza a mostrar crecimiento a partir de 10. Su temperatura óptima alcanza los 37 y su temperatura máxima está en aproximadamente 45. Y ya por encima de estos, pues ya no va a crecer. Ya no se muestra el crecimiento. Pero un comentario ahí. Tú estás probando nada más 5 temperaturas, ¿sí? Entonces, desgraciadamente en este caso no tenemos una temperatura de 10. Entonces, ¿cuál sería de estos de las que probaste? ¿Cuál sería tu temperatura mínima? ¿Y cuál sería tu temperatura máxima? Pues la temperatura mínima sería, es que no sé si sería 4 o 25. 4 tiene 0.
No, más bien sería 25, ¿no? Sí, porque tus temperaturas cardinales te dicen el intervalo donde puede crecer el microorganismo. Pues Ok, 4 ya tiene 0, no está creciendo. ok, ok. Entonces, pues la temperatura mínima sería 25, bueno, a las que a Ya, las que nos a las que proporcionaron. probamos. Así tenemos ahí. Sí, más bien. Y es más abajo, ese ya es la 37, vamos con Saccharomyces cerevisiae, en la cual su temperatura mínima aquí sí sería 4, aquí me equivoqué. La temperatura óptima sería 25 y la temperatura máxima sería aproximadamente 45. Ujú. Y en Micrococcus luteus, la temperatura mínima sería aproximadamente 25, la temperatura óptima en rango de 37 y la temperatura máxima en 45. Y lo que es Micrococcus luteus y Bacillus cereus tienen la misma tendencia, es decir, tienen las mismas temperaturas cardinales. Aquí también el crecimiento, bueno, perdón, la temperatura, sí, perdón, el crecimiento mínimo se mostraría en 25, el óptimo en 37 grados y la máxima en 45. Y como conclusiones, tenemos que la temperatura es un factor fundamental que actúa sobre los organismos vivos, aumentando por un lado la velocidad de las reacciones metabólicas y su crecimiento. Y por encima de la temperatura mínima, la tasa de crecimiento va aumentando proporcionalmente hasta alcanzar la temperatura óptima, que es en esta cuando las enzimas y las reacciones dan su máxima tasa posible. Y todos los microorganismos tienen una temperatura mínima, máxima y óptima de crecimiento. Y las enzimas producidas por los microorganismos psicrófilos y los termófilos tienen aplicación en alimentos como la elaboración de cerveza, en productos lácteos y también en la biología molecular, en lo que son las pruebas de PCR. Y bueno, vamos a pasar con la segunda práctica. ¿Tiene alguna duda de la primera? A ver si hay preguntas. Preguntas de tus compañeros ahí en esta parte. El 4I B1, ¿hay alguna pregunta sobre temperatura? Maestro Francisco. No, básicamente, algo que si hay tiempo, porque veo que van a exponer tres prácticas, me gustaría que abundáramos nos hablar acerca de las diferencias que hay en psicrofílicos y termofílicos en su membrana plasmática, cuál es la importancia de la presencia de ácidos grasos saturados e insaturados, para que lo vayan pensando y si nos da tiempo lo podamos discutir. Ok. Ok, Fernanda, ¿verdad? Estás ahorita, eres Fernanda. Sí, Sí. ¿lo comentamos al final o...? ¿Qué es desde ahorita? Creo que hay Pues una vez. una parte de la presentación, hay una parte donde lo mencionas. Porque nos mencionaste diferencias, pero sería importante saber cuál es el impacto de ese tipo de ácidos grasos en psicrofílicos de unos, en termofílicos otros. Sí, si me lo puedes comentar de manera. Pues se supone que en los microorganismos que son psicrofílicos, los ácidos grasos insaturados lo que van a provocar es que, pues ahora sí que la membrana celular mantenga su fluidez. Y esto va a evitar que se cristalice pues a temperaturas como mayores, ¿no? Bueno, lo que yo entendí. Básicamente sí, o sea, la presencia de ese tipo de ácidos grasos insaturados
lo que tú acabas de decir es muy correcto, va a permitir que ese tipo de microorganismos, con ese tipo de membranas citoplásmicas, puedan mantener fluida su membrana citoplásmica a temperaturas cercanas a cero, porque son los cicrofílicos, ¿no? Y esto mismo aplicado a los termofílicos, ricos en ácidos grasos saturados, ¿qué pasa ahí con ese tipo Pues, de membrana? pues sería como la misma función, ¿no? Pero a temperaturas, pues, extremófilas, por así decirlo. Sí, básicamente una membrana citoplásmica de un mesofílico a temperaturas de 80 grados centígrados estaría evaporando, lo cual es fácil entenderlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la presencia de ese tipo de ácidos grasos saturados hace que a temperaturas muy elevadas, en lugar de estarse evaporando, apenas esté una condición físico-química fluida para que pueda mantener todas sus funciones y el microorganismo pueda vivir, no sobrevivir, sino vivir de manera óptima en esas temperaturas, lo cual resulta muy interesante. Ahora, nada más lo último, si me puedes pasar muy rápidamente una de tus primeras diapositivas donde tienes las temperaturas cardinales tomadas de la bibliografía. Me gustaría que comentáramos algo porque esto siempre se presta a confusiones. No, la gráfica. No, había una gráfica, ¿no? O no sé si lo estoy confundiendo. Cuando estabas hablando de Okay. Ajá. Aquí, ¿no? Antes. Acá. Ahí. Mira esto. Esto siempre es muy controversial. La temperatura óptima siempre queda bien definida, ¿no? Aquí no hay duda en dónde está la temperatura óptima. Pero vean en dónde queda la máxima. Y vean dónde queda la mínima. Justo en ese punto el microorganismo ya no crece, pero un poquito antes está creciendo, ¿no? Entonces, habría que definir exactamente el criterio para ver cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima. Se suele manejar en ocasiones que es el punto donde toca, aquí como la gráfica, aquí la están viendo, en donde toca el eje de las X, aunque prácticamente ahí es cero, ¿no? Pero ¿qué pasa un grado antes? Un décimo está creciendo. Entonces, suele darse como referencia la temperatura mínima es esa, ¿no? Que podría ser, no sé, en tus ejemplos 4, acá máximo, pues no sé, podría ser 55. Entonces, esto pudiéramos comentarlo más a detalle para que en el momento que ustedes presenten su examen no exista dudas de cuál es la que van a elegir, ¿no? Nada más lo dejamos En ahí este como caso, punto de para discusión. las temperaturas cardinales siempre se dice que es el intervalo en el cual pueden crecer los microorganismos. Esto quiere decir que hay una temperatura mínima a la que todavía crece y una temperatura máxima a la que todavía crece, obviamente, sin dañar su viabilidad. Entonces, pues aquí desgraciadamente no hay un número que nos diga que está en cero, ¿sí? Entonces, Tendríamos sí que hacer un tenemos, experimento de ¿sí? décimas. Así es. Pero Pero realmente es que se mantenga en un intervalo donde esté creciendo o esté viviendo. Ese sería ese intervalo. Y obviamente hay una temperatura mínima a la que todavía puede crecer o una temperatura máxima a la que todavía puede crecer. Y hasta ahí, pero no irnos inclusive la misma bibliografía nos dice que por debajo del mínimo ya no crece, o por debajo, por adelante del máximo ya no crece. Entonces, pues sí que sería cuestión de, yo creo que buscar alguna gráfica en donde nos diga las temperaturas reales que están graficando aquí, para evitar eso de que el mínimo sea cero. sí, porque siempre yo lo he notado, y por eso lo menciono, y seguramente siempre que hemos tenido exámenes presenciales aparecen este tipo de curvas y ustedes tienen que elegir, ustedes los alumnos tienen que elegir las tres,
los valores de las 3 temperaturas cardinales. Repito, el de la temperatura óptima no hay duda, ¿no? Ahí está, sin ningún problema. Pero el mínimo y el máximo siempre crea confusión. Es justo donde toca el eje de las X o un poquito antes. Porque si nos vamos a la siguiente temperatura, por ejemplo, entre 4 y vamos a decir, si el mínimo fuera 4 y el siguiente que ustedes probaron o hubieran probado en el laboratorio fuera 28, pues entre 28 y 4 sí crece, hasta 3.9 diríamos, 3.99999. Eso es un poquito controversial, pero se los aclararemos para que no, cuando presenten su examen, no tenga duda de qué valores elegir. Ya, continuamos para no tomar más tiempo de las demás prácticas. A ver, Fernanda, ponme las conclusiones, por favor. Yo tengo ahí un comentario. Mi comentario va sobre la última conclusión, que nos dice: las enzimas producidas por los microorganismos psicrófilos y termófilos tienen aplicación en alimentos, como en la elaboración de cerveza, productos lácteos y también en biología molecular en las pruebas de PCR. Estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa con los mesófilos? Recordemos que los mesófilos son los que tienen, los que existen más en los medios ambientes, sobre todo que pues, muchas áreas de la Tierra como planeta pues son de tipo mesofílico, muchos los microorganismos que existen. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos que ver es cómo aplicamos este conocimiento que estamos adquiriendo de las temperaturas cardinales para pues evitar que los microorganismos mesofílicos sean los causantes del deterioro de nuestros alimentos, en el caso del área de alimentos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué utilizaríamos? Y eso lo pueden ver en las tiendas de los supers, ¿no? Pues ponerlos a bajas temperaturas para su conservación. Así es. Sí. ¿Qué productos has visto a esas temperaturas? Pues la mayoría de los lácteos, ¿no? Así es, está conservada a bajas temperaturas, ¿no? Y eso es con la finalidad, de acuerdo a tu gráfica, que lo que se pretende ahí es disminuir la velocidad de crecimiento de los microorganismos. Porque como ya viste en algunos casos, pues todavía crecen por debajo de 10, pero su velocidad de crecimiento es mucho menor. Y eso permite, por eso se les dan las fechas de vigencia o fechas de caducidad, con la finalidad de decir, si pasa de esta fecha, probablemente la cantidad de microorganismos que ya crecieron en este intervalo, pues pueden rebasar ya la carga microbiana, y esa carga microbiana pues ya pudo haber echado a perder el producto. Entonces, esa es la base de las fechas de caducidad, en el caso de estos biológicos. ¿Ok? Ok. Y bueno, la siguiente práctica es la influencia del pH sobre el crecimiento microbiano. Primeramente, pues el pH es la medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución y está definido como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno expresado en términos de la actividad molar, como se puede ver aquí. Y la escala de pH se extiende desde un pH de 0 a un pH de 14, y cada unidad de pH va a representar un cambio de 10 veces la concentración de iones hidrógeno. Y existe una clasificación de microorganismos según su requerimiento de pH, el cual son los acidófilos, los neutrófilos y los alcalófilos. Los acidófilos, su pH óptimo es de 2, y un ejemplo sería Streptococcus thermophilus. Los neutrófilos, su pH óptimo es de 7, y un ejemplo sería Pseudomonas aeruginosa. Y los alcalófilos tienen un pH óptimo de 9, que un ejemplo sería
Bacillus sp. Y como se puede ver acá en esta escala, también tenemos lo que son acidófilos extremos y alcalófilos extremos, que pues ellos van a requerir para su crecimiento óptimo, pues como su mismo nombre lo dice, valores extremos de ya sea factores físicos o químicos que son desfavorables para la mayoría de los microorganismos. Y por lo tanto, pues van a perder la estabilidad de su membrana y se destruyen cuando se transfieren a medios de un pH neutro. Y aquí también tenemos lo que es la concentración de protones y de iones hidroxilo. Como se puede ver, mientras más básico sea un microorganismo, va a disminuir la concentración de protones, y mientras más ácido sea un microorganismo, va a disminuir la cantidad, bueno, la concentración de iones hidroxilo. Y pues es importante que especifiquemos que el pH óptimo para el crecimiento de un organismo pues se refiere únicamente al ambiente extracelular, porque el pH intracelular se debe de permanecer cerca de la neutralidad. Esto para impedir que se destruyan las macromoléculas. Y bueno, en el caso de los acidófilos, pues van a bombear protones internos hacia el exterior. Es decir, por ejemplo, tenemos un pH interno de 6.5, que se puede considerar como neutro, y pasa a un pH externo de 2, o sea, un pH ácido. Y su membrana celular con transportadores van a depender de lo que son protones, y tiene cargas superficiales positivas. Esto va a generar una alta capacidad reguladora interna y sistemas únicos de transporte. Y pues estos microorganismos suelen encontrarse en suelos volcánicos o en minas. Y pues como aquí ya lo había mencionado, un ejemplo es Streptococcus thermophilus. Y en el caso de alcalófilos, pues van a bombear protones externos hacia el citoplasma, y de un pH básico de 8 van a pasar a un pH externo mayor. Y su membrana celular es impermeable a iones hidroxilo, y tanto su pared celular como su peptidoglicana van a tener carga superficial negativa. Y pues esto lo que va a provocar, por así decirlo, es que va a reducir la densidad de la carga en la superficie de la célula y va a estabilizar la membrana. Y estos tipos de microorganismos pues suelen estar en suelos y lagos carbonatados. Un ejemplo es Bacillus sp. Y los neutrófilos, que se incluyen microalgas, bacterias, levaduras que viven en el suelo, y pues las bacterias, la mayoría de las bacterias patógenas humanas, como Pseudomonas aeruginosa. Y los principales efectos del pH sobre el crecimiento microbiano, uno pues es que interfiere en las actividades de la membrana citoplásmica, también va a interferir en el transporte de solutos, va a causar la inhibición de enzimas, la mayoría metabólica, y va a causar la desnaturalización de las proteínas. Y bueno, el objetivo de esta práctica va a ser observar el efecto del pH de un medio de cultivo sobre el crecimiento microbiano. Vamos a utilizar tubos de ensayo de 13 por 100 milímetros con 3 mililitros de caldo nutritivo, más extracto de levadura al 0.25%, ajustados a pHs de 3, 5, 7, 9 y 11, un potenciómetro y un nefelómetro de McFarland. De cepas vamos a utilizar Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, primero vamos a determinar el pH de los medios. Vamos a tomar una serie de tubos con medio de cultivo ajustados a diferentes pHs, como ya lo había mencionado, de 3, 5, 7, 9 y 11. Y vamos con un potenciómetro, vamos a determinar el pH real que tiene cada medio. Y pues nosotros propusimos estos valores, que por ejemplo en el valor de 3, en el de pH de 3, el pH real sería 2.6,
el de 5, 4.8, en el de 7, 6.6, en el de 9, 8.7 y en el de 11, 10.5. Y en la segunda parte, que es el efecto del pH del medio sobre el crecimiento, vamos a colocar en una gradilla una serie de tubos con caldo nutritivo, con extracto de levadura ajustados a diferentes valores de pH, que se encuentran aquí arriba. Bueno, estos son los mismos de la vez pasada. Y vamos a marcar los tubos con el nombre de las cepas a estudiar, que están aquí también. Y vamos a inocular cada tubo con un asado del cultivo correspondiente y vamos a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Y también vamos a comparar su crecimiento por el método de las 4 cruces. Y pues aquí tenemos a Escherichia coli, que aproximadamente Escherichia coli, su pH mínimo es de 4.4. Bueno, eso fue lo que encontramos. Entonces, por lo tanto, a los pHs que estamos trabajando, su pH mínimo se consideraría el de 3. Su pH óptimo es 7. Entonces, es aquí su pH óptimo, donde existe mayor crecimiento. Y su pH máximo es de 9. Y pues ya por debajo bueno, más bien por encima de esos pHs ya no crece. A ver, pregunta, Fer. Ajá. pH mínimo acaba de decir que es de 3. Bueno, en general... ¿Qué crecimiento tiene en 3? Pues muy poco. ¿En qué? ¿Dónde dice crecimiento? ¿Qué número tiene? 0, perdón. No hay crecimiento, entonces ¿cómo va a ser el pH de 3 un mínimo? No, sí, perdón, me equivoqué. Es que se supone que... Mínimo. ¿Qué, perdón? ¿Cuál sería el pH mínimo? ¿De 5? De 5, al menos por lo que tienes graficado, sería 5. Porque Sí, 3 sería 5. ¿Sí? Sí, perdón. Ok. En Pseudomonas aeruginosa, su pH mínimo sería en 5. Su pH óptimo es de 7. Entonces, por lo tanto, aquí se tiene su mayor crecimiento. Y su pH máximo estaría en 9. Y ya por encima de este valor, en el de valor de 11, pues ya no crece. En Saccharomyces cerevisiae, su pH mínimo está en 3. Su pH óptimo está en 5. Y su pH máximo estaría en 7. Y ya por encima de estos valores, pues ya no hay tanto crecimiento. Bueno, por encima de 11 más bien. Por encima de 9, perdón. Y en Bacillus cereus, se tiene su pH mínimo en 5, su pH óptimo en 7 y su pH máximo es que ahí sí me equivoqué porque era en 9, perdón. Y bueno, aquí ya está un poco más claro. Bueno, esta es una parte del cuestionario que venía en lo que es la práctica de pH, el cual la primera pregunta es, ¿en qué grupo se clasificaría cada una de las cepas estudiadas y por qué? Y bueno, aquí ya tenemos los valores pues que investigamos, en el cual Escherichia coli, pues su pH mínimo es de 4.4, el óptimo 6 a 7 y el máximo es 9, por lo tanto se clasificaría como neutrófilo. Saccharomyces cerevisiae, su pH mínimo varía entre 2 y 2.4, su pH óptimo entre 5.2 y 5.7 y su pH máximo es de 6. Por lo tanto, se clasificaría como un acidófilo. Bacillus cereus, su pH mínimo es de 5, su pH óptimo es de 7 a 8 y su pH máximo es de 9.
por lo tanto se clasificaría como alcalófilo. Y Pseudomonas aeruginosa, su pH mínimo es 5.6 y su pH óptimo es neutro, y su pH máximo es de 8, por lo tanto se clasificaría como neutrófilo. Buenas noches. Bueno, yo les voy a explicar ya el resto de lo que queda de las prácticas. Y bueno, la siguiente pregunta del cuestionario es ¿cómo se demuestra que el pH de un medio de cultivo detuvo el crecimiento aún en presencia de nutrientes? Bueno, aquí para empezar, nosotros sabemos que en cualquier proceso metabólico se van a producir pues algunos compuestos que pueden alterar el pH del medio. Entonces, como sabemos, hay un intervalo de pH en el cual pueden crecer los microorganismos. Por lo que si nosotros ajustamos el pH, podemos ver si es que hay crecimiento microbiano aún y con eso podemos saber si es que todavía hay nutrientes. Por lo que en respuesta a esta pregunta, pusimos que debido a los metabolitos producidos durante la fermentación, como ácidos orgánicos, dióxido de carbono, etcétera, pueden generar que se acidifique el medio y que se salga del intervalo de crecimiento del microorganismo, por lo que si ajustamos de nuevo el pH del medio con el crecimiento microbiano y si todavía hay nutrientes, el microorganismo puede reactivarse y volver a crecer. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los principales metabolitos microbianos que aumentan y cuáles son los que disminuyen el pH en un medio de cultivo? Bueno, aquí pues les puse como que los principales. Se produce dióxido de carbono, el cual puede formar ácido carbónico, bicarbonato o carbonato. Aquí pues puede neutralizar el pH incrementando pues el pH bajo o reduciendo los pH altos. Igual está el amoníaco, que se forma cuando se descomponen las proteínas. Aquí pues el sistema pues puede... Ay, permítanme tantito. Perdón. Durante la fase inicial de la mayoría del nitrógeno metabolizado es utilizado para el crecimiento de los microorganismos, pero durante la fase de mayor actividad se libera el ion amonio. El sistema de amonio tiene una constante de disociación de 9.24 a 25 grados Celsius y de esta forma se incrementa el pH a valores cercanos de 9.24. También otros metabolitos que se pueden generar son los ácidos orgánicos, como el ácido acético y el láctico, que pueden reducir el pH dependiendo de qué sustancia sea. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta era mencionen 3 indicadores químicos del pH. Uno de ellos puede ser el rojo de metilo, que en un medio ácido es de color rojo y en un medio básico su coloración es amarilla. Igual está el púrpura de bromocresol, que en un medio ácido su coloración es amarilla y en un medio básico es púrpura. Y también el azul de bromotimol, igual en un medio ácido es una coloración amarilla y en básico es de color azul. La siguiente pregunta es ¿qué son los reguladores de pH? Bueno, los reguladores de pH son los que, bueno, son aquellas sustancias que pueden resistir los cambios de pH cuando se adicionan tanto ácidos o bases fuertes. Pues la función es que se regule el pH para que así no nos afecte tanto y siga un funcionamiento adecuado para pues, el proceso que estemos haciendo. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones de esta parte de la práctica,
es que todos los microorganismos tienen un pH mínimo, máximo y óptimo de crecimiento. Generalmente los microorganismos crecen entre un pH que varían entre 5 y 9. Los hongos y levaduras crecen a pH que varían entre 5 y 6. Y la mayoría de las bacterias prefieren un pH de 7 a levemente alcalino. Las enzimas producidas por los microorganismos acidófilos y alcalófilos tienen aplicación en la industria alimenticia, además de la industria farmacéutica. ¿Tienen alguna duda de esta parte de la práctica? ¿Dudas o comentarios, muchachos? No, profesor. ¿No? No. Maestro Francisco. Oh, parece que no, todo está claro. No hay observaciones de comentarios de pH. A ver, nomás un comentario también en la aplicación. Sí, aquí también pues nos vamos hasta pues, los sistemas. Una cosa es que tengamos los microorganismos acidófilos y alcalófilos, pero otra vez la mayor parte de los microorganismos que hay en el planeta son neutrófilos, ¿sí? Y pues son los que pues tienen un mayor potencial para pues dañar nuestros alimentos. Entonces lo mejor, como estos neutrófilos pues prácticamente no pueden crecer a pH ácidos o pH alcalinos, pues podemos usar ese conocimiento para establecer un método de conservación. ¿No es así, Jocelyn? Sí. Bien, si ya llevamos dos métodos de conservación, uno sería base, temperatura. Y este sería base, pH. ¿Ok? Entonces eso para cuando ustedes diseñen algún producto, tienen que decir cómo lo conservarían en caso de que no sea un producto estéril. Y tomando en cuenta que la mayor parte de los microorganismos en el mundo son mesófilos o son neutrófilos. ¿Vale? Nada más ese comentario. Sí. Bueno, agregando ahí, hablando de métodos de conservación, también recuerden que lo mismo aplica para la actividad de agua. La actividad de agua también es un factor físico que nos puede, o químico, que nos puede ayudar a conservar alimentos. Realmente en este bloque de prácticas que estamos observando, que es aquellos factores físico-químicos que afectan el crecimiento microbiano, va en ese sentido. ¿Qué aplicación estamos dando a este tipo de conocimientos en las prácticas? Sobre todo de aplicación en su área, ¿sí? ¿Cómo lo voy a aplicar a la industria alimenticia? ¿Cómo lo puedo aplicar a alguna industria que esté relacionada con mi campo de trabajo? Entonces, para que lo vayan pensando los demás que van a presentar su seminario. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente práctica, que es el efecto del potencial de oxidorreducción sobre el crecimiento microbiano. Bueno, un medio es oxidante cuando captura electrones y es reductor cuando lo cede. Aquí el potencial de oxidorreducción mide la facilidad con la cual un medio pierde o gana electrones y su medida se realiza en voltios. Una reacción de oxidorreducción se produce como consecuencia de una transferencia de electrones entre moléculas. Cabe destacar que el potencial redox es análogo del pH, ya que el pH mide la actividad de protones y pues el potencial redox mide el potencial de los electrones, algo así. Bueno, la siguiente, por favor.
El potencial redox en microbiología indica las relaciones de oxígeno de los microorganismos vivos y pueden ser utilizados para especificar el ambiente que un microorganismo es capaz de generar, en el cual es capaz de generar energía y sintetizar pues nuevas células, o sea, su metabolismo. Aquí las bacterias aerobias toleran potenciales redox mayores, por lo cual pues decimos que son metabólicamente activos a potenciales redox positivos. Los anaerobios estrictos son aquellos que crecen en medios potencialmente negativos. Y los anaerobios facultativos, pues es una combinación de ambas, porque pues pueden utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones a valores de oxidorreducción altos. Y cuando el potencial redox es bajo, pues se puede llevar a cabo pues la respiración anaerobia o fermentaciones. La siguiente, por favor. El objetivo de esta práctica es observar el efecto de la tensión de oxígeno sobre el crecimiento microbiano. Las cepas que vamos a utilizar es Clostridium sp, es un anaerobio estricto, Bacillus subtilis es aerobio, Escherichia coli es anaerobio facultativo y Klebsiella pneumonia es anaerobio facultativo. De materiales vamos a utilizar tubos de 16 por 150 milímetros con tapón de rosca con 18 mililitros de caldo tioglicolato con indicador de resasurina. Tubos de 16 por 150 milímetros con tapón de rosca con 3/4 de altura de caldo nutritivo, pipetas Pasteur estériles y bulbos de hule. Bueno, como mencioné, vamos a usar el caldo tioglicolato con resasurina. Es un medio enriquecido no selectivo y pues su composición por litro es de triptona 15 gramos, glucosa 5.5 gramos, extracto de levadura 5 gramos, cloruro sódico 2.5 gramos, L-cistina 0.500 gramos, tioglicolato sódico 0.500 gramos, resasurina 0.001 gramos y agar-agar 0.75 gramos. El pH final es de 7.1 más menos 0.2. Bueno, aquí la glucosa, la triptona y el extracto de levadura proporcionan pues los factores de crecimiento necesarios para nuestra bacteria. El cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico del caldo en general. Lo que es el tioglicolato sódico y la L-cistina son agentes reductores que previenen pues, la acumulación de peróxidos. Además de que son compuestos que contienen grupos sulfidrilos que neutralizan los efectos inhibitorios de metales pesados que pueda haber en el medio. Y la resasurina es un indicador de oxidorreducción. Esta sustancia es incolora cuando está reducida y es de color rosa cuando está oxidada. En la parte derecha podemos ver cómo se observa el caldo tioglicolato sin inocular, pues se ve así tenue, más bien transparente. Cuando ya tiene microorganismos anaerobios, se ve así como turbio, pero sigue manteniendo el color pues entre beige más o menos. Y cuando tiene microorganismos aerobios, o más bien el medio está oxidado, se observa una coloración un poco rojiza. Sí, más o menos rojiza. Y se ve de color, se ve turbio.
La siguiente, por favor. Pues, Jocelyn, hay una pregunta. ¿Qué significa FTM? Son las siglas en inglés del nombre del caldo. ¿Pero qué significa? Ay, es que yo no me acuerdo muy bien. Sí es el nombre del caldo, pero ¿cómo se llama? No, ya no me acuerdo. Ya te lo voy a decir en español. M quiere decir medio. F quiere decir fluido. Y T quiere decir tioglicolato. Entonces es un medio fluido de tioglicolato. Eso es lo que significa FTM. Obviamente las siglas están en inglés. ¿Ok? Sí. Bueno, también vamos a usar caldo nutritivo. La composición por litro es de peptona de gelatina, 5 gramos sobre litro. Extracto de carne, 3 gramos sobre litro. El pH final es de 6.8 más o menos 0.2. Es un medio no selectivo. La peptona de gelatina y el extracto de carne pues proporcionan lo necesario para que crezca el microorganismo. Y pues aquí como no tenemos agentes reductores, pues hay un potencial redox pues positivo o oxidado. Bueno, el procedimiento, vamos a inocular cada una de nuestras cepas en el fondo de los tubos y descargando un pequeño volumen con la pipeta Pasteur. Y vamos a incubar a 37 grados Celsius durante 24 a 48 horas y vamos a observar el crecimiento sin agitar los tubos. Bueno, aquí les presento los resultados que posiblemente son. En el caldo nutritivo con respecto a Clostridium sp, pues no va a haber crecimiento porque pues el caldo nutritivo no tiene agentes reductores y como les había mencionado, Clostridium es un anaerobio estricto. Y pues con respecto al caldo tioglicolato va a haber crecimiento pero en el fondo del tubo. Con respecto a Bacillus subtilis, sí va a haber crecimiento, pero solo va a haber en la superficie. Eso es tanto para el caldo nutritivo y el caldo tioglicolato, ya que Bacillus es aerobio. Con respecto a Escherichia coli y Klebsiella pneumonia, en ambos van a ser positivos y van a crecer en todo el tubo, ya que son anaerobios facultativos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos con el cuestionario. Pues la primera pregunta es que mencionemos 5 hábitats naturales con potencial redox negativo. Bueno, aquí pues todo hábitat natural para los microorganismos que tienden a crecer en potenciales redox negativos es en ausencia de oxígeno, por lo cual sería en el suelo o hasta el fondo del mar, también en montañas pues muy altas donde el oxígeno es es mínimo, igual en cuevas, o podría ser también pues en el intestino, podría haber también estos microorganismos, o en pozos petroleros también. El punto de esto es que los microorganismos anaerobios pues no utilizan el oxígeno como último aceptor de electrones, sino pues otros compuestos. Entonces, cuando es mayor esa concentración, pues puede haber un potencial redox negativo. La siguiente, por favor.
Mencione 5 sustancias que disminuyan el potencial redox en los medios de cultivo. Bueno, como les había mencionado sobre el tioglicolato de sódico y la L-cistina, pues son agentes reductores que pues previenen la acumulación de peróxidos y de otras sustancias, ¿no? Entonces, los otros tienen la misma función, como es el ácido ascórbico y el ácido tiomárico. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta era, escriba los nombres, género y especie de 5 bacterias que requieran de un potencial redox negativo y 5 que requieren de un potencial redox positivo. Pues como ya había mencionado con anterioridad, pues los aerobios estrictos son metabólicamente activos en potenciales redox positivos, por lo cual los microorganismos que les puse son aerobios, como es Mycobacterium tuberculosis, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus. Con respecto a los redox negativos, pues son metabólicamente activos en potenciales redox pues, negativos. Y son los anaerobios estrictos o facultativos. Entonces pueden ser bacteroides, Fusobacterium, Clostridium pasteurianum y Metanococcus. La siguiente. Como conclusiones, tenemos que el potencial de oxidorreducción mide la facilidad con la cual un medio pierde o gana electrones y su medida se realiza en voltios. En el caldo tioglicolato, pues el tioglicolato de sodio actúa como agente reductor y elimina el oxígeno del medio, mientras que la resazurina es el indicador de oxidorreducción. El oxígeno es un oxidante poderoso, por lo que su presencia puede producir potenciales redox positivos. El crecimiento microbiano de los microorganismos aerobios estrictos se lleva a cabo en medios con potenciales redox positivos, mientras que los microorganismos anaerobios estrictos requieren de medios con potenciales redox negativos para poder crecer. Y el potencial de oxidorreducción es un importante factor selectivo en todos los ambientes, incluidos los alimentos. La siguiente. Bueno, antes de hablarle de las aplicaciones, ¿tienen alguna duda con respecto a oxidorreducción? ¿Dudas o comentarios, muchachos? No. ¿No? Maestro Francisco. No, en realidad no, solamente para hacerle justicia a quienes presentaron la práctica de anaerobios, esto algo ya se había tocado de este tema, que incluye el uso de estos medios de cultivo como el caldo tioglicolato, el caldo nutritivo, que es obviamente oxidado. Incluso la práctica incluye otro medio de cultivo, que es el caldo carne. Espero que todos lo recuerden, porque ahí es donde pueden otra vez reforzar esta parte de potencial redox. Nada más. Ok. Pues no, yo nomás habría que pensar en dónde podríamos aplicarlo bien, en qué tipo de alimentos. ¿En qué tipo de alimentos crees que puedes aplicar esto del potencial redox?
Muchachos, ¿en qué? A ver, piensen, ¿en dónde podríamos aplicar el potencial redox? Bueno, también lo podemos aplicar en, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, como en lodos activados. Ajá. Y en algunos casos utilizan anaerobios, ¿no? Sí, también. Ok. ¿Algún otro? ¿Algún otro que tengan? Una pregunta así lanzada al aire. ¿Ustedes creen que esto pueda ser aplicativo en un enlatado? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Pues porque los enlatados tienen como un sellado al vacío para impedir pues, la presencia de oxígeno. Ajá, y entonces eso que facilitaría a los anaerobios. Por eso se presenta en muchos casos el crecimiento de Clostridium botulinum, ¿no? ¿O por qué se presenta Clostridium botulinum en las latas? ¿Tendrán alguna atmósfera reductora ahí? Sí. ¿Cómo? Fíjense, analicemos. Hay muchos productos enlatados, ¿no? De todo tipo. ¿Qué pasaría si estuviéramos Clostridium botulinum? ¿Crecerían entonces? Pues tienen atmósfera, digo, ¿cómo se llama? Están selladas al alto vacío, ¿no? ¿Qué opinan? ¿O por qué crecería si hubiera un microorganismo anaerobio? Obviamente estaría expulsado por las condiciones en las que se procesó, ¿no? ¿Qué piensan? Es para todo el grupo, ¿eh? No nomás para ustedes. Profesor, pero Sí. ¿qué no si, o sea, por ejemplo, si estuviera enlatado y hubiera una atmósfera reductora, entonces sí crecería, ¿no? Porque Clostridium es anaerobio estricto, ¿no creo? Sí, pero realmente tendrá una atmósfera reducida. No, bueno, es que no sé si, o sea, si está sellado el vacío, no sé si represente que totalmente esté en un ambiente reducido, a menos que se le pusiera una sustancia o un método que provocara que sí fuera un ambiente reducido. Porque si fuera eso, al alto vacío, pues entonces habría muchas latas que saldrían con crecimiento de anaerobios, ¿no? Entonces realmente una lata no tiene una atmósfera reducida. ¿Cuándo se provoca que pueda estar reducida?
¿Sí han visto cuando abren las latas qué tiene por dentro? ¿Nunca se han puesto a observar una lata por dentro? Yo los invito a que abran una lata o que ya tienen por ahí una lata vacía que hayan abierto, por ejemplo, una lata de atún. En las paredes, tallen las paredes y van a ver que se rompe una membrana, una recubierta, ¿sí? ¿Para qué sirve esa recubierta? Se iba precisamente a evitar que el producto tenga contacto con el metal de la lata. ¿Por qué? Porque en el momento que el producto toque el metal de la lata, puede generar ahí sí un ambiente anaerobio por el tipo de iones que se pueden liberar por efecto del metal, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ya se produciría una atmósfera reducida y provocaría que si hay algún anaerobio estricto, pudiera crecer. De otra manera, no, si está intacta el sello, no permite que se genere la atmósfera anaerobia. ¿Sabe? O sea, el que esté al alto vacío no quiere decir que esté en una atmósfera reactora. Lo que se le hizo fue quitarle pues todo el aire y todo ese aire lleva el oxígeno. Pues prácticamente está en condiciones neutras. Como si le hubiéramos puesto un gas inerte. No, ni gas inerte, no tiene nada de gas. ¿Ok? Entonces, por eso les dicen que cuando van a comprar un enlatado, que se fijen muy bien que el enlatado no esté golpeado, porque muchas veces esos golpes que le dan pueden romper esa membrana interna y generar que se forme esa atmósfera reductora, porque ponen el metal en contacto con el producto. Ok, continuamos. Bueno, ya estas son las aplicaciones generales de las pruebas que vimos. Y bueno, con respecto a las enzimas de termófilos, pues tienen aplicación, por ejemplo, en detergentes, alimentos, elaboración de cerveza, también pues modificación de alimentos y productos para la salud. También en biología molecular o reacciones de oxidación. Con los microorganismos ciclófilos, pues sus enzimas nos pueden servir igual para detergentes, alimentos, biosensores o cosméticos. Con respecto a las enzimas de los microorganismos alcalófilos, igual pueden servir para detergentes, estabilización de sustancias volátiles, al igual en la industria farmacéutica. Y las enzimas de acidófilos nos podrían servir para el procesamiento de almidón, componentes alimenticios, desulfuración de carbón y pues con respecto a redox, pues ya lo mencionamos un poco. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, esa es nuestra bibliografía. Y pues muchas gracias por su atención. Ok. Igualmente, muchas gracias por la presentación, muchachas. Entonces, último llamado. ¿Hay preguntas o comentarios sobre estas tres prácticas? Ok, si no hay dudas ni comentarios, pues agradezco la presentación de las chicas. Creo que por el tiempo que tuvimos para elaborarlas, creo que salió muy bien la presentación. ¿Sí? Prácticamente abarcamos todos
los conceptos que teníamos que elaborar. Y nada más invitarlos a ustedes que revisen las gráficas, porque pues es importante conocer tanto las aplicaciones como cómo se hace una gráfica de este tipo, sobre todo, pues tomando en cuenta que estamos usando un método visual que es el método de las 4 cruces, en donde estamos viendo los grados de turbidez y que no, realmente no lo hacemos con un equipo como un espectro o un fotocolorímetro o un turbidímetro, sino es un método visual en donde solamente usamos una plantilla con rayas de diferente grosor para poder observar la diferencia de la turbidez. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Ok, muchachos, entonces